La delincuencia debe ser combatida y llevada ante la justicia. Pero ¿qué pasa con las personas que han sido detenidas solamente por ser parte de las cuotas que las autoridades exigen cumplir a la policía y los soldados dentro del régimen de excepción? ¿Quién restituye sus derechos violentados? ¿Su imagen? ¿Los daños causados a toda la familia? Esto y más en el siguiente reportaje. El 27 de marzo del presente año, el gobierno del presidente Nayib Bukele decidió implementar en el territorio nacional un régimen de estado de excepción por 30 días, ratificado por la Asamblea Legislativa, que limita algunas garantías constitucionales a los ciudadanos y faculta a los cuerpos de seguridad a realizar detenciones sin ninguna investigación previa. Los derechos suspendidos son el derecho a la libertad de reunión y asociación, el derecho a la defensa, el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia e intervención de las comunicaciones sin que sea necesaria una orden judicial. De igual manera, se modificó el plazo de detención administrativa de 72 horas a 15 días. La situación de ellas es crítica en el aspecto que le hace falta a la mamá. Moralmente era el bastión de los negocios, porque además de trabajar yo en el taller, mi changarro, como quieran decir, ella era la de los créditos, el apoyo, mi apoyo como mujer, o sea, éramos dos. Entonces ahora falta ella, que se han parado los créditos, yo trabajo menos, a ellas tengo que ver a dónde las dejo cuando yo me voy casi todo el día a ver qué solución se le haya o qué noticias dan sobre las personas inocentes capturadas. Inclusive, de hecho, los policías, claro, ellos hacen su trabajo, pero ellos se reían de ver a mis niñas llorar, que todo fue un caos. Están grandecitas, pero lloraron en su momento de ver que llevaban a su mamá y no se sabía por qué ni para dónde. Sí, se reían de ver llorar a las niñas. La niña pequeña, cuando mira a los policías, me dice, mira papá, amarraron a mamá así, porque hasta ella le hace así para atrás. Nosotros ignoramos todo eso, pensamos que ella no se había fijado. Pero hoy, hace 3 días que yo iba para cárcel de mujeres, iba con ellas, vimos unos policías, y hasta hace 3 días me di cuenta que ella se fijó perfectamente. Sí, fue cerca de las 7:30 de la mañana. Solo nos pidieron el nombre de ella, preguntaron por ella, y cuando ella se acercó, pues ella a los negocios íbamos, ya andaba vestida y ya habíamos desayunado. Y vino, los policías le pidieron el DUI y solo le dijeron que le iban a acompañar, solo a preguntar por ella. Pero no entraron, solo estuvieron allá afuera, pero igual no fueron nada amables, o sea, igual nosotros, igual yo, mi persona, tenía que demostrar mi cultura, pero preguntar por qué, y lo que me dijeron nada más que era porque la orden venía de allá arriba, ¿no? Que era por el estado de excepción que había de parte del Estado. Como madre, ella viene de una familia bien humilde, se lo puedo decir así, de una persona pobre. Ella a su niñez vivió como las familias pobres en El Salvador, en la zona rural, sin corriente, a la orilla de un cañal.
La verdad, estar juntos, o sea, hacer un almuerzo aquí, que a veces yo salgo a veces a comprar repuestos, o si no, salir juntos a algún lugar, al río, o algo por el estilo. Mi esperanza es que la comunidad extranjera nos apoye, que no nos dejen abandonados y que esperamos la ayuda de Dios y de la comunidad extranjera. Y una situación de que tengo mis hijas, si a mí me vinieran a traer, haría un precedente. ¿A qué voy a ir? ¿A morir a las cárceles? Nunca siendo yo un convicto, nunca siendo yo un pandillero, nunca, la experiencia ya nunca la he tenido y al tenerla pues creo yo que iría a morir. Ya no voy a ver a mis hijas. Cuando ellos llegaron, le tocaron la puerta, le alumbraron la cara a mí y a él y le preguntaron cuántos viven aquí. Vino él, dijo, nosotros 4, los 2 niños y mi esposa y yo, le dijo. Ah, pues a traerte venimos, le dijo, no le preguntaron ni por nombre, nada. Vino él, le puso las manos y yo me quedé adentro con el niño porque el niño iba llorando porque lo habían sacado para afuera. Ah, pues, y cuando el niño iba para afuera, el papá le dijo, ándate para adentro, hijo, le dijo. Vino él, se adentró para adentro y un policía que le reempujó la puerta en la cara al niño. Ah, pues vino yo, salí a la carrera, abrí la puerta y reempujé la puerta más para allá. Ah, pues ahí fue donde el policía lo agarraron, se lo llevaron para la calle, incluso entraron adentro de la casa y empezaron a desordenarme todo adentro, a revisar qué es lo que yo tenía. Ah, pues cuidaba sus vaquitas de la casa al trabajo, incluso a veces se iba para la cancha. Acuérdese que todo cipote tiene su día libre, va que puede ir para la cancha. Él agarraba para la casa, pero ya a las 6 cabalitos ya estaba en la casa. Él iba a veces a las 5. A las 6 lo más tardado estaba en la casa. Y yo con mis 2 niños dormían con él en la hamaca. Cuando los niños se dormían, él los pasaba para la cama. ¿Va? Ah, pues, y ahora incluso el niño más grande me tiene su dificultad para venir a la escuela. Él llora. Él me dice, mamá, mi papá, me dice. Yo le sé que no es fácil porque está pasando tiempos difíciles así, porque él no andaba en nada y mis hijos se desesperan llorando por él. Yo sé que todos pasamos tiempos difíciles así, pero mis hijos sufren. Ellos incluso yo les hago una mentira para que ellos no me anden preguntando por él, que él anda trabajando. Ah, pues yo a veces ellos agarran el teléfono y miran la foto de él y me dicen, mamá, mi papá. Sí, hijo, le digo yo, primero Dios te lo va a dar. Porque él hace sus milpas, él hace maicillo, maíz, él siembra. Tiene sus animalitos que con puro esfuerzo usted los ha comprado, con puro esfuerzo. Y yo, gracias a Dios, como yo le digo a la gente, yo sé que él nunca anda en malos pasos. Pues ahora ahí vamos vendiendo las gallinitas que él me había dejado, que había tenido con puro esfuerzo que habíamos comprado juntos. Ya me deshice de todas las gallinas. Vendí el poquito de maíz que él los había dejado porque él cosechaba el maicillo, lo he vendido porque no tengo para dónde, él es el único que los ayudaba. Y mis hijos no vienen a la escuela por eso, porque claramente él les daba el pisto para que vinieran a la escuela. Él pagaba todo, incluso a mí me da no sé qué traerlos a la escuela y que no vengan pues sin nada, porque ya es $1 los dos, $1 en la mañana y $1 en la tarde, me cuesta. Y cosas que yo no salían de mí, salían de él, porque él trabajaba para mantenerlos a los dos. Pues Utual los han dicho que lo tienen en Mariona, pero nosotros hemos ido y no los dan residencia de nada. Solo los dicen que ahí están y nosotros no lo podemos ver, por lo menos lo dejaran que lo viéramos, pero no. Sí, porque incluso para comer me toca ir a hacer lavaditas ajenas, hice lavadas, vendí mis animalitos que tenía, que aunque me dolió, pero ¿qué voy a hacer si yo sé que él era inocente? El niño más grande
el más chiquito, me lo van a operar. Pues incluso yo necesito pues el apoyo de él porque él es el papá de mis hijos y hay que andar dando vueltas también porque él me lo van a ingresar hoy el 2 de este mes que viene. Que vaya soltando todos esos muchachos inocentes porque han habido muchos que son inocentes. Incluso el mío es un padre inocente, señor presidente. Injustamente solo le dijeron a mi hijo, párate ahí, sin ninguna explicación, me lo agarraron, lo subieron al carro. Créame que fue duro para mí, porque mi hijo el que lo echa la mano, no material. Créame que esto no es fácil para nosotros, que él esté haciendo, el gobierno está haciendo esto. Y mi hija el día domingo también, tengo una aquí y otra en Mariona. Es bien duro, yo nunca me esperaba esta situación, como ve la gente, primero el presidente da el dulce, después da lo amargo. También mi esposo es diabético, él se me puso súper mal. Créame que yo ya no hallaba qué hacer. Hoy en la mañana me puse súper mal de los broncos, yo no podía respirar en pensar que mis hijos aquí, pues, ¿cómo estarán? Me pregunto yo. Fíjese que me he quedado 2 noches. Yo me pongo mal, yo estuve bien mal hasta con fiebre. Mi esposo se ha llevado caídas y lo puse por andar sacando los papeles para mis hijos. Y hasta ahorita no han dado ninguna respuesta. Yo no entiendo porque ellos han salido limpios en todo. Y yo le pido a Dios de que sea Él que le toque el corazón al señor presidente, más que todo que no les dé alas, digamos, a las autoridades, porque mire, lo golpean injustamente, le quitaron $40 a mi hijo. No me devolvieron ese dinero y solo Dios sabe cómo uno hace para andar sacando tanto papel. Y mi esposo en ese estado, digamos que él no puede trabajar. Solo yo y voy a traer los poquitos de ventaja a la tiendona, pero ahora no voy porque como. Pero ahora, quién sabe que le van a mantener el trabajo porque ya mucho tiempo. Mire, se llevaron mi hijo, mi hermana, después de mis 2 hijos. Mi hermana, mi hermano que venía de trabajar, solo lo agarraron, lo subieron al carro sin ninguna explicación. Y la hija de mi cuñada también dejó una niña de 1 año y medio. Créame que todos estamos súper mal, que nos hemos enfermado de esto. Pero por eso le digo de que pues si el señor presidente eso no lo ve, no le interesa la salud de los demás, ni cómo están, ni cómo hacen para su pan de cada día. Lo que le interesa es el bienestar de él. Pero allá está Dios, que es el que lo va a juzgar un día. Eso sí, y le pido a Dios fuerzas para continuar en las cosas espirituales y que a mis hijos Dios me lo va a dar. Según el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, hasta el 12 de junio se han capturado a 40.016 personas. Además, de acuerdo con una investigación de la prensa gráfica, a nivel nacional han fallecido 44 reos en distintos centros penales. De esta cifra, las autoridades aún no han brindado información oficial. El régimen de estado de excepción ha sido ratificado en 2 ocasiones, contabilizando ya 80 días de vigencia de estas medidas, por lo que se espera que la cifra de este tipo de detenciones siga en aumento. A continuación, el editorial. Hoy vamos a hablar de la indiferencia y de los indiferentes, a propósito de los cientos de capturas injustas que se han cometido durante el régimen de excepción. Políticamente hablando, ser indiferente puede ser visto correctamente, pero humanamente no lo es, cristianamente mucho menos. Generalmente la indiferencia es producto de la cobardía, del miedo, aunque a veces la llamemos prudencia o ser cuidadosos. Lo normal es que guardemos silencio aunque sepamos que esa persona es acusada injustamente. Se ha normalizado no decir nada. Si no es conmigo o contra mi familia, mejor no meterse en nada. Y eso se ve correcto. Hasta que la violencia nos toca a nosotros,
entonces somos capaces de comprender lo que otros sienten. La indiferencia, como dice Edmund Burke, escritor político y filósofo irlandés, es una definitiva puerta abierta hacia el mal. Fíjense que Dante Alighieri, en el tercer canto de la Divina Comedia, le pregunta a su guía hacia el infierno, a Virgilio, ¿qué son esos suspiros, gritos y llantos que retumban en el aire sin estrellas? Y Virgilio le contesta, vienen del antiinfierno, donde son castigadas las tristes almas que vivieron sin infamia y sin honor. Son los ignavos, almas que en vida no hicieron ni bien ni el mal, por su elección de cobardía. En esta misma línea hay un poema que se escribió durante el exterminio nazi y que se atribuye a varios autores. El poema está dedicado a la indiferencia de los intelectuales alemanes que no dijeron nada ante la llegada de Hitler al poder. El poema dice así: primero vinieron por los socialistas y yo no dije nada porque no era socialista. Después vinieron por los sindicalistas y yo no dije nada porque yo no era socialista. Luego vinieron por los judíos y yo no dije nada porque tampoco era judío. Después vinieron por mí, pero ya no quedaba nadie que dijera algo. Realmente las consecuencias de la indiferencia pueden llegar a ser terribles. Hoy nos acompaña Ricardo Castaneda, economista salvadoreño. Él es graduado de la Universidad de El Salvador y posee un máster en Gobierno y Gestión Pública en América Latina de la Universidad Pompeu Fabra de España. Actualmente es director del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. Con el economista salvadoreño Castaneda vamos a conversar sobre la deuda pública y la situación fiscal de El Salvador. Bienvenido a la entrevista. Un placer, Hugo. Históricamente, Ricardo, El Salvador pues nunca ha logrado obtener ingresos suficientes, ingresos económicos suficientes como para cubrir sus gastos. Siempre ha tenido que recurrir a deuda pública. Efectivamente, es desde hace mucho tiempo que el país no logra generar los ingresos que permitan cubrir todos sus gastos y entonces siempre se necesita recurrir a deuda. Ahora, la deuda en sí misma no es mala, sino que depende de para qué utilices esa deuda y cómo gestionas esa deuda. Y en el caso de El Salvador, lo que hemos observado particularmente en la última década es que para poder financiar esa diferencia o esa brecha entre sus ingresos y sus gastos, lo que ha hecho es emitir deuda a través de bonos en los mercados internacionales. Este tipo de deuda ha sido una deuda cara y que ha provocado que el servicio de pago de intereses y el pago de amortizaciones cada vez ha ido creciendo. Tanto es así que, para ponerlo en contexto, para este año, en 2022, dentro del presupuesto público se están destinando más recursos para pagar deuda que lo que se están destinando para salud, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto relata la situación complicada que tiene El Salvador. Ricardo, hay que aclarar que hay dos tipos de deuda, ¿verdad? Y si nos puede explicar estos tipos. Sí, digamos que hay distintas formas como tú puedes clasificar la deuda, ¿no? Una es por el origen, que puede ser deuda interna, si se contrata con acreedores dentro del territorio de El Salvador, y la otra es deuda externa, que es con los acreedores que no están en el país, ¿no? Que pueden ser organismos multilaterales, pueden ser inversionistas extranjeros, puede ser con otros países. También existe otra forma de clasificar la deuda, que es a partir
de los plazos. Por ejemplo, la deuda de corto plazo, esta se establece cuando es menos de un año. Luego está la deuda de mediano plazo y la deuda de largo plazo. En el caso de El Salvador, la mayor parte de la deuda es deuda externa, es decir, que la tenemos con acreedores que no residen en el país. Y la mayor parte de la deuda es deuda de mediano y largo plazo. Sin embargo, cada vez ha venido creciendo más la deuda de corto plazo. En la deuda de corto plazo se utilizan algunos instrumentos que seguramente los han escuchado, que son las LETES y las CETES. Las LETES son las letras del tesoro y las CETES son los certificados del tesoro. Básicamente los dos funcionan de la misma manera. Se colocan a través de la Bolsa de Valores de El Salvador. Inversionistas privados los pueden comprar. Principalmente quienes lo hacen son los bancos privados y las administradoras de pensiones. Y el detalle con esta deuda de corto plazo, pues es que a lo sumo, a un año, el gobierno tiene que pagar esa deuda que ha adquirido. Ricardo, la deuda pública total de El Salvador pues ya sobrepasa los 24.000 millones de dólares. Entonces, ¿esto en qué situación fiscal nos pone también? Sí, digamos, la deuda de El Salvador antes de la pandemia ya estaba en niveles bastante altos. Hay un indicador que solemos utilizar los economistas que es la deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto, de todo lo que se produce. En 2019 este andaba alrededor del 70%. ¿Qué significa eso? Que por cada 100 dólares que se producen en toda la economía, 70 dólares ya se debían. Sin embargo, por el tema de la pandemia y las propias decisiones que tomó el gobierno, hubo un aumento muy fuerte y ahora ya estos niveles han llegado casi al 85% del PIB. Es decir, que de cada 100 dólares que producimos, 85 ya debemos. Adicionalmente, si uno revisa los aumentos de la deuda pública, pues en este periodo presidencial, que apenas lleva 3 años, el incremento ha sido muy marcado. Se ha aumentado la deuda pública en 5.274.35 millones de dólares. Es decir, que estamos hablando de que en menos de un año, en menos de 3 años, perdón, esta deuda pública ha aumentado casi estos 15 puntos del PIB. Estamos hablando de casi 1.800 millones de dólares que se han incrementado, ¿no? Entonces, esto es las complicaciones que tiene el país porque en la medida que tú aumentes tu deuda y que esa deuda es muy cara, cada vez en los próximos años tú tienes que ir guardando más recursos para pagar la deuda, lo que a su vez te limita que tendrás menos recursos para destinarlos a educación, a salud, a seguridad, a infraestructura. Por ejemplo, en enero de 2023, el país tiene que pagar 800 millones de dólares en eurobonos. Hay un vencimiento establecido. Y hasta este momento no se tiene el dinero para pagarlo, ¿no? Entonces, es ahí donde uno puede observar como las complicaciones que tiene de la deuda. Quizás es importante decir que actualmente las condiciones en el país se han hecho más complicadas porque no se puede acceder a mercados internacionales. ¿Y por qué no se puede acceder a mercados internacionales? Hay un indicador que se suele utilizar cuando estamos hablando de estos aspectos, que es el ENVI, que se considera como el índice de perfil de riesgo. El ENVI básicamente lo que mide es la tasa de interés que pagarían los bonos de países como El Salvador y la tasa de interés que pagarían los bonos de países como Estados Unidos que se consideran sin riesgo. Si hace un año El Salvador hubiera salido a emitir estos bonos, la tasa de interés que hubiera pagado sería una tasa de interés entre un 7 y un 8%. Ya era una tasa de interés alta. Pero si lo hiciera ahorita, la tasa de interés que pagaría, suponiendo que alguien le preste, sería del 24 o del 25%. Entonces es muy alta. Entonces por esto es que el gobierno no ha salido a emitir bonos. ¿Por qué este aumento de perfil de riesgo de El Salvador? 2 factores principalmente. El desmantelamiento institucional, como la destitución de los magistrados, del fiscal, y la adopción del Bitcoin como moneda de curso legal. Entonces esto es lo que está apretando ahorita la situación financiera del gobierno.
Ya el Fondo Monetario Internacional pues advierte que el rumbo fiscal de El Salvador pues es insostenible. Mira, Hugo, a veces los economistas cuesta mucho que nos pongamos de acuerdo sobre algo, pero en el caso de El Salvador, prácticamente todos los organismos multilaterales, analistas internacionales, analistas nacionales, coincidimos en justamente ese tipo de situaciones. La situación financiera y fiscal del país es insostenible. No se puede continuar manejando las finanzas públicas como lo ha hecho ahora. Y quizás, o se ha hecho hasta ahora, y quizás el mayor agravante es que si uno intenta encontrar un plan para saber qué medidas se van a tomar en el corto, mediano y largo plazo, ese plan no existe. Entonces, cuando tú no tienes un plan, buena parte de las decisiones prácticamente se toman a partir de la improvisación, y eso es lo que ha provocado que la situación en el país se agrave. Ahora, Ricardo, pues muchos podemos pensar de que pues esta situación es de interés solamente del gobierno, de profesionales, de economistas, ¿verdad? Pero ¿en qué medida esto, Ricardo, nos afecta a salvadoreños, como decimos, salvadoreños de a pie? Mira, yo creo que a veces, como los economistas utilizamos conceptos, ¿no? Que son complicados, la gente piensa que esto no es algo que les interese a ellos. Sin embargo, en el fondo, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del dinero de las personas. ¿Por qué? Cada persona, cada vez que va a la tienda y compra café, azúcar, leche, huevo, frijol, está pagando impuestos, aunque no se lo digan, pero está pagando impuestos. Esos impuestos deberían de traducirse en bienes y servicios públicos como educación, salud, carreteras, agua potable, etcétera, ¿no? Pero si, como decía antes, si tú haces una mala gestión de la deuda, significa que vas a pagar cada vez más en intereses. ¿Y esos intereses quién los va a pagar? No los va a pagar el presidente de su bolsillo, ¿verdad? O los va a pagar el ministro de Hacienda. Los va a pagar toda la gente con los impuestos que pagan. Adicionalmente, cuando esta situación financiera se vuelve mucho más crítica, esto tiene como un efecto cascada, ¿no? Primero, por ejemplo, los gobiernos, o en este caso el gobierno de El Salvador, empieza a pagar una tasa de interés más alta, pero luego esas tasas de intereses también se traduce, por ejemplo, cuando tú vas a sacar un crédito para comprar una casa o un crédito para comprar algunas cositas, todo se empieza a subir y se empieza a encarecer. Y entonces, ¿quién termina pagando las consecuencias de todo esto? La población. Pero dentro de la población, particularmente las personas más pobres, porque en El Salvador el sistema tributario, la forma como se pagan los impuestos, están diseñados de una forma perversa, que hace que aquellas personas que tienen menos dinero, es decir, las personas más pobres, terminen pagando más proporcionalmente que las personas que tienen más dinero. Ahora, Ricardo, ¿de qué depende bajar el perfil de riesgo en las finanzas del Estado? Mira, así como el perfil de riesgo aumentó por decisiones del gobierno, también este puede bajar a través de acciones del gobierno. Por ejemplo, ¿qué cosas? Uno, eliminar el Bitcoin. Luego de un año, a la gente de a pie, como decimos, no le ha beneficiado en absolutamente nada. Al contrario, le ha perjudicado porque se han utilizado dinero público. Se han utilizado casi 225 millones de dólares que bien hubiera servido para tener mejor educación, mejor salud, mejor carreteras. El segundo aspecto es avanzar hacia una verdadera separación de poderes. El problema ahorita es que todo está concentrado en el presidente de la República. Entonces, en la medida que tengamos una sala de lo constitucional independiente, un fiscal independiente, una corte de cuentas independiente, en esa medida también el perfil de riesgo va a bajar. Y el otro aspecto es tener un plan clarito de decir, bueno, este es el problema que tengo y voy a tomar esas decisiones de corto, de mediano y de largo plazo. De no
tomar estas acciones, lo que vamos a ir observando es cada vez un deterioro más grande y una situación que se va a ver más complicada. Ya empezamos a ver algunos de estos fenómenos. Por ejemplo, en las alcaldías han despedido a personas. Hay proyectos que tenían las alcaldías, incluso de becas, que han cerrado. Ya en instituciones públicas estamos viendo que hay despidos, que ya no hay, por ejemplo, todas las medicinas que se necesitan. Ese tipo de cosas que a veces uno no las asocia, ya son precisamente síntomas de esta crisis financiera que vive el país. Ricardo, para contrarrestar esto, se estaría hablando que es necesario implementar reformas fiscales. Mira, sí, El Salvador necesita hacer reformas fiscales. Ahora, no todas las reformas son iguales y no todas las reformas afectan a las mismas personas. Por ejemplo, alguien pudiera poner en la mesa, miren, elevemos el IVA. Elevemos el IVA del 13 al 15%, ¿verdad? Con esto el gobierno va a tener más ingresos y con eso va a poder pagar. Y nosotros desde el ICEF decimos, no es así. Porque ¿qué es lo que pasa? Si subimos el IVA del 13 al 15%, casi 150,000 personas que en estos momentos no están en situación de pobreza caerían en situación de pobreza. Porque ¿quiénes pagarían los costos de esto? Las mismas personas más pobres. En cambio, ¿qué pasa? Por poner un ejemplo, si ponemos un impuesto a bienes de lujo, a quienes compran helicópteros, carros de lujo, viviendas en la playa, o qué pasa, por ejemplo, un impuesto más al patrimonio para aquellas personas que tengan patrimonios arriba de $200,000. La mayor parte de la población no pagaría ese costo, pero sí que el Estado recibiría recursos. Por otra parte, en el tema de gasto público, ¿por qué no eliminamos aquel gasto que no funciona, que no le sirve a la gente? ¿Como cuál es? Publicidad. ¿Por qué no reducimos gasto importante en temas de viáticos o en temas de consultorías? Y por el contrario, aumentamos recursos, por ejemplo, ahorita para los programas de protección social de los adultos mayores, de los jóvenes, de las mujeres, de la niñez y de la adolescencia. Entonces, sí, se requieren reformas fiscales, pero no cualquier tipo de reforma. Requiere una reforma que ponga en el centro a las personas, pero particularmente a los grupos más vulnerables del país. Ya el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, pues muchos medios informativos, ¿verdad? Y medios de comunicación, pues ha dicho que se enfoca o se estará enfocando en programas de combate a la evasión y elusión fiscal. Sí, y eso es algo que se tiene que hacer. En el país, los niveles de evasión posiblemente andan rondando los $900 millones al año. Y vaya, por ejemplo, cuando tú vas a la tienda o vas al supermercado, tú no evades el impuesto como comprador, porque tú al momento que pagas un producto, en el producto ya viene el impuesto. Significa que la persona o la empresa que retuvo ese dinero es quien no lo está trasladando al Ministerio de Hacienda. Pero el otro tema que no le ha entrado al gobierno son todos aquellos privilegios fiscales. Es decir, por ley hay sectores que no pagan impuestos. Y los datos muestran que al año el país deja de percibir alrededor de $800 millones. Ahí también hay una fuente de ingresos adicional sin afectar a la población más vulnerable. Ok. Bueno, Ricardo, por cuestiones de tiempo, nos quedamos acá con la entrevista y agradecemos esta información que ha compartido los televidentes de Miradas. Un placer y siempre a las órdenes. Bueno, muchas gracias. Los invito a que sigan con más del programa Miradas. La vivienda es un espacio de convivencia, protección y cuidado de la familia. Es una necesidad de la condición humana. En ese sentido, hay una relación estrecha entre disponer de una vivienda con las condiciones adecuadas y la posibilidad de acceder a un proyecto de vida familiar y personal donde se garantice la dignidad humana.
En El Salvador, existen pocas posibilidades de acceder a una vivienda digna, al ser uno de los principales problemas de familias que cuentan con bajos ingresos, presentan una mínima capacidad de ahorro o pertenecen al sector informal de la economía. Parte de esta problemática consiste en que la población no cumple con los requisitos que impone el sistema financiero, tanto privado como estatal, para acceder a créditos para tal fin. Para poder acceder a diferentes líneas de crédito de vivienda con el Fondo Social, entre las cuales figuran las líneas vivienda nueva y usada, compra de lote, traslado de deuda, construcción individual, remodelación, ampliación y mejora, vivienda recuperada del fondo, la institución establece ciertos requisitos, como por ejemplo, ser empleado activo con 6 meses mínimo de cotizaciones en el sistema de ahorro para pensiones o ser trabajador independiente con un mínimo de 2 años de actividad económica, ser mayor de edad y menor de 69, sujeto a seguro de deuda, tener buen récord crediticio en el sistema financiero y estar solvente con el Ministerio de Hacienda, para precio de venta mayor o igual a $30,000. Sí, aquí es bien difícil en los tiempos que estamos conseguir un trabajo fijo, ¿verdad? Y llegar a una cotización, muchos no tienen seguro. O sea, es bien difícil y sería bueno de que ellos tomaran en cuenta eso, de que en los tiempos que estamos es difícil tener un trabajo fijo, un sueldo fijo. Según la encuesta de hogares y propósitos múltiples de 2019, publicada en 2020, los empleados de oficina perciben un salario mensual aproximado de $482.80, mientras que los profesionales alrededor de los $691. Por otro lado, los vendedores de comercios y mercados ganan un aproximado de $317.87 al mes. La encuesta muestra que el 56% de la población trabaja como asalariado y el 28.9% trabaja por cuenta propia. De cada 100 personas ocupadas, 35 están afiliadas o cubiertas por algún sistema de seguridad social público o privado, es decir, que 65 personas quedan descubiertas. Estar cotizando a un sistema de seguridad social es uno de los requisitos para poder acceder a un crédito de vivienda. Según estimaciones de la Dirección de Estadísticas y Censos, la cantidad de hogares a nivel nacional asciende a 1.938.530. La tenencia de la vivienda que según se observa a nivel nacional indica que el 51.7% de los hogares son propietarios de sus viviendas, el 21.5% son ocupantes gratuitos, el 13.2% son inquilinos, el 6.8% son propietarios en terreno privado, el 3.6% son propietarios y aún están pagando su vivienda, mientras que el 2.8% son propietarios en terreno público. La encuesta de hogares y propósitos múltiples de 2019 hace mención a la materialidad de la vivienda. A nivel nacional, con el 77.1%, predominan las paredes de concreto o mixto, el 12.4% de adobe, el 6.8% están hechas con láminas metálicas y el 3.7% restante con bajareque, madera, paja o palma. En cuanto a piso, el 37.5% de los hogares viven con ladrillos de cemento, el 25.7% con piso de cemento, 22.3% de la población tienen ladrillo cerámico y el 14.2% de tierra. Mientras que el tema del hacinamiento, el 40.5% de la población vive bajo esta condición. En 2015, se lanzó la Política Nacional de Vivienda y Hábitat, que fue formulada luego de un proceso de consulta y participación de actores de la sociedad civil. Tiene, entre sus objetivos, reducir el déficit habitacional, acceso al suelo, infraestructura, servicios, espacios públicos y equipamientos, financiamiento de la vivienda y el hábitat, competitividad, innovación y el uso de tecnologías, cohesión social y el sistema institucional, además del marco legal. Son diversas entidades del Ejecutivo quienes deben velar por el cumplimiento e implementación de la política de vivienda. Entre ellos, figura el ente rector en la materia, el Ministerio de Vivienda. Además, juegan un papel importante el Fondo Social para la Vivienda, gobiernos locales, entre otros. Con el tiempo,
el precio de una vivienda es cada vez más elevado. Sin embargo, los proyectos que se desarrollan fuera del área metropolitana implican ciertos factores que la población debe tener en cuenta, como las condiciones de una vivienda digna, acceso a servicios, seguridad y transporte. Los manglares son ecosistemas que ofrecen importantes servicios ambientales. Sirven como barreras protectoras contra tsunamis e inundaciones. Estos ecosistemas se desarrollan a lo largo de toda la línea costera de El Salvador. La mayor cobertura de bosque salado está en la bahía de Jiquilisco, en el departamento de Usulután. Estero de Jaltepeque, entre los departamentos de La Paz y San Vicente. Y Barra de Santiago, en Aguachapán. Los manglares son refugio de reproducción, lugar de alimentación de especies de gran valor comercial que luego son el sustento de los medios de vida de muchas comunidades costeras. Los manglares están formados por algunos de los árboles que más oxígeno producen y más agua filtran en todo el planeta. Este importante ecosistema está siendo afectado por la tala del bosque salado y la agricultura convencional. En el área de conservación El Imposible Barra de Santiago, sus habitantes realizan actividades productivas relacionadas con el aprovechamiento de los recursos naturales. Esto impacta sobre el ecosistema costero marino de la zona. Es por ello que ahora existen importantes proyectos de restauración del manglar y conservación de su biodiversidad. Estos pobladores han comprendido el importante papel de estos ecosistemas, y mientras unos destruyen, otros siembran el manglar. Bahía de Jiquilisco, uno de los 7 sitios Ramsar en El Salvador declarado por la UNESCO. La expansión del cultivo de la caña de azúcar pone en riesgo la vivencia de los manglares. ¡Hey! ¿Ya estás listo para participar en el Festival de Cine Centroamericano Ícaro 2022? Puedes hacerlo inscribiendo tu proyecto audiovisual en las categorías de cortometraje y largometraje, en los géneros de ficción, documental, animación y experimental. Tienes hasta el 30 de junio. Inscríbete en el www.festivalicaro.com. No te quedes sin participar. Te invita el Festival Internacional de Cine en Centroamérica Ícaro 2022. No se pierda la próxima emisión de su programa Miradas. Los tiraron a la calle, no tenemos ningún salario, no tenemos la compensación
no tenemos seguro social. Nos quitan el aguinaldo y un bono que nos daban. Sí, 28 años de trabajo, salimos enfermos